Ya ha salido el nuevo informe del PISA. Los estudiantes andaluces están a la cola en matemáticas y en ciencias. Andalucía se sitúa 14 puntos por debajo de la media del país y está a la cola también de España, junto a Canarias en ambas disciplinas. Nosotros tenemos al otro lado del teléfono a Pepe Vila. Él es maestro de educación primaria, nominado además a Mejor Docente de España en 2019 en la categoría de primaria. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pepe, ante todo, enhorabuena por haber llegado donde ha llegado. Mañana vamos a conocer esos resultados. Digo, muchísimas gracias. Esto ha sido una experiencia maravillosa y, bueno, de momento que me quiten lo bailado, como se dice, ¿no?, en nuestra tierra, y a ver si tenemos un poco de suerte. Si no, bueno, pues ya el premio ya está disfrutado. Pepe, ¿qué ocurre en Andalucía en cuanto a educación? Pues María, es una pregunta, yo creo que ahora mismo es la pregunta mayúscula, ¿no?, en nuestro ámbito. No solamente qué ocurre en Andalucía, qué ocurre con otras comunidades también en nuestro país, en España, porque han salido unos resultados súper contrastados. Tenemos comunidades que están al nivel de la excelencia europea, codeándose con Finlandia, con Polonia, que en este informe PISA está a la cabeza de Europa. Y luego tenemos otras comunidades, como bien dice, como Andalucía o Canarias, que están totalmente en la cola. Incluso Ceuta y Melilla, que dan una cifra de países en vía de desarrollo, que es algo alarmante, ¿no? Sí. Dicen que alguno de los problemas, los expertos, puede ser la falta de motivación, que hay más teoría que práctica, distracciones como, por ejemplo, teléfonos móviles, niños sobreprotegidos también destacan, y, por ejemplo, también falta de medios o clases sobrepobladas. No sé qué opinas de esto, Pepe. Wow, has tocado 4 o 5 temas que son para tener un debate largo y tendido sobre cada uno de ellos. La verdad es que ahora mismo están en el mostrador, digamos, del panorama de las polémicas a nivel educativo. A ver, voy a intentar contestar un poco. Sobre lo que has dicho de más teoría que práctica, es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque se ha hablado, leyendo los informes, ¿no?, y la prensa, por ejemplo, ayer, que hacía eco de esto del catástrofe que hemos tenido en el informe PISA, hablaban de que si había naufragado el enfoque que le habían dado a la LOMCE, ¿no?, como reforma educativa, de que si desde el Ministerio de Educación se iba a intentar cambiar el currículo y tal. Y a mí me sorprende mucho porque recientemente lo tuve que estudiar para las oposiciones, porque precisamente aquí en Andalucía, justo en nuestra comunidad autónoma, hay un orden de currículo que es creo que es 17 de marzo de 2015, o sea, ya ha llovido, llevamos casi 5 años con ella, que es la que precisamente nos dice a los maestros cómo debemos enfocar nuestras asignaturas, es decir, un poco la manera más acertada de enseñar, ¿no? Y precisamente hace hincapié en que tanto en ciencias, sobre todo ciencias naturales, pero bueno, en ciencias como en matemáticas, debemos darle siempre un carácter práctico, que en las ciencias se experimente todo lo que se pueda y que las matemáticas se aprendan sobre el terreno, con situaciones de la vida cotidiana, situaciones reales, que luego en la vida diaria puedan extrapolar, digamos, a su vida cotidiana, que toquen, que utilicen materiales manipulativos, o sea, todo eso nos lo dice la propia LOMCE, la propia ley educativa, y nos lo dice desde 2015. Entonces, que ahora en los resultados veamos que tenemos más teoría que práctica, yo creo que no es un error de cómo está articulada la ley educativa que tenemos, que para una vez parece que va más o menos bien, sino de cómo la estamos llevando a la práctica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o si incluso claro. a ver si la conocen. Porque lamentablemente algunas veces nos encontramos en algunos centros educativos compañeros que incluso desconocen que tenemos una orden de la propia Junta de Andalucía que nos dice de qué manera es la manera más acertada de hacer las cosas. Eso es en el caso, por ejemplo, ¿no?, de lo que decíamos de más teoría de que práctica. Hay otros casos, ¿verdad? También, como decíamos, las distracciones, niños sobreprotegidos. No sé si quieres hacer mención a alguno de los problemas que mencionaba anteriormente. Sí, por ejemplo, sobre la sobreprotección nos encontramos cada vez pues un alumnado que conoce perfectamente sus derechos, pero que o desconoce sus deberes o bien no le da la misma importancia, ¿no? Ellos tienen súper claro que vienen al mundo para ser felices, que tienen que intentar, pues, a nivel emocional, que me parece perfecto, ¿no?, él intenta, pues, poder compartir todo lo que sienten, y que cuando se siente frustrado y cuando no se siente satisfecho. Entonces ellos vienen con una idea de que tienen que ser súper felices, pero no vienen luego con toda la labor que eso trae consigo, de que tienen que esforzarse por conseguir esa felicidad, trabajar por mantenerla, respetar la de los demás. Entonces como que vienen
O sea, nos están viniendo unas generaciones que ansían ser felices, pero que esa felicidad suya se la cuiden los demás. Un poco como, oye, yo tengo que ser feliz, velar por mi felicidad. Ya yo no me tengo que esforzar por conseguirla, ¿sabes? Entonces, esa sobreprotección con las que nos estamos encontrando las generaciones que tenemos ahora de alumnado es peligrosísima, sobre todo porque no son nada resolutivos. Y luego la frustración la manejan muy mal. Y claro, en la vida diaria te encuentras muchas cosas y muchos ámbitos en los que tú intentas hacer las cosas lo mejor posible y luego no salen, porque a lo mejor no dependen solamente de uno. Entonces estamos creando como un sentimiento de individualidad y un poco peligroso. Pepe, ¿hasta cuándo es real el informe PISA? Eso es un gran debate, María. Ayer estaba intentando contrastar diversas fuentes de la prensa, de medios de comunicación, y no había ninguna que no tuviera un apartadito en el que se refiriera hasta dónde podemos fiarnos del todo de los resultados y de la lectura que se hace, ¿no?, de los datos. Porque, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, que ha hecho que congelaran los resultados de las pruebas de lectura, es algo bastante gordo. O sea, que las pruebas no se hayan podido comunicar cómo han salido porque haya un número de alumnos y de alumnas que hay ciertas preguntas que no sabían por dónde tenían que meterle mano porque no lo comprendieron bien, que de repente, por ejemplo, como se ha dado el caso allí en la Comunidad de Madrid, que 70 alumnos que no asistieron ese día estén calificados con un 0 cuando tú no puedes calificar a una persona que no ha asistido. Claro. No sé, por ejemplo, lo que ellos se quejan, desde la Comunidad de Madrid se quejan mucho a nivel de educación, de que en el informe PISA ha habido resultados, tanto en ciencia como en matemáticas, que se han visto contaminados, porque dependiendo de cómo habían hecho la primera prueba, la de lectura, tenían que tratar los datos de una manera u otra en ciencias o en matemáticas. Evidentemente, esto no llega a cambiar una media grande, o sea, la diferencia no es determinante, pero ya te hace sospechar, porque ya dices tú, esto ha ocurrido en una comunidad, hay otras comunidades que sospechan, las de Castilla también, por ejemplo, sospechan que les ha podido ocurrir. ¿Hasta qué punto, no? Lo que preguntas, ¿hasta qué punto esto es totalmente fiable? Pues no sé, está ahí en tela de juicio ahora mismo. ¿Qué mejorarías, Pepe? ¿Qué mejoraría? Sí. Pues, a ver, por ejemplo, ahora que he sacado el tema de lo de las pruebas de lectura, del informe PISA que aquí en España no han salido a revelar, estaba leyendo ya una cosa que me parece muy preocupante, que es que decían que el 20% del alumnado nuestro de la ESO lee offline, digamos, o sea, lee en plataformas no virtuales o no digitales, pero el 80% lo hace online, y que solo el 9% sabe distinguir lo que es hecho de lo que es opinión, y eso me parece peligrosísimo, sobre todo en unas edades ya de secundaria en la que empiezan a iniciarse en las redes sociales, en la que nos encontramos, pues, que todos sabemos, ¿no?, que los medios de comunicación tenemos que saber trabajarlo, tenemos que saber contrastar información de unos y de otros, y que solamente el 9% de nuestro alumnado, que es muy poco, sepa distinguir lo que es una opinión subjetiva de lo que es un hecho o una noticia objetiva, es muy peligroso, sobre todo para el futuro de las generaciones, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que mejorar, el trabajar sobre la búsqueda de información de manera crítica, que sean responsables y que sepan seleccionar qué son datos fiables y qué no son datos fiables. Eso yo creo que es una tarea por delante importante. Y luego sentarnos a la mesa. Me parece que tenemos muchísima suerte dentro del desastre. Tenemos mucha suerte de que contamos con la Comunidad de Galicia, que ha quedado en cabeza de Europa en lo que es ciencia, porque se la Polonia, que es la que ha quedado primera, y tenemos muchas comunidades en el norte que en matemáticas se han equiparado con los resultados que ha sacado Finlandia, que todos conocemos, pues, lo famosa que es Finlandia, ¿no?, por su sistema educativo. Entonces, pues, podríamos sentarnos a la mesa, todas las comunidades autónomas de España, y decir, a ver, en ciencia que nos hemos pegado un batacazo, Galicia, ¿vosotros cómo trabajáis? Y en matemáticas que hemos bajado también y que nos ha ido tan mal, en el norte, las comunidades que han conseguido tan buenos resultados, ¿cómo lo hacéis? Porque, hombre, uno siempre quiere pensar que no haya mucha diferencia entre el tipo de alumnos que nos encontramos en una zona de España y que nos encontramos en otra. Vamos a intentar pensar que es pues un cambio de metodología, un cambio de enfoque, o no sé, incorporar aquellas cosas que a ellos sí les funcionan.
De hecho, en Galicia hay 17 puntos de diferencia de media con respecto al resto de España. Pepe, vamos a terminar con un titular. ¿Cómo ve la situación de la educación en España, en concreto también en Andalucía y en la provincia de Cádiz, después del resultado del informe PISA? Pues en palabras con las que a mí me calificaban cuando era pequeño, necesita mejorar. Pues con ese necesita mejorar nos vamos a quedar. Pepe Vila, maestro de educación primaria nominado a Mejor Docente de España en 2019 en la categoría de primaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber dado también tu opinión. Y Pepe, simplemente te deseamos suerte para mañana. Sí, mañana dicen los 10 finalistas y ya el mes que viene el campeón de campeones, digamos. Pues con eso nos vamos a quedar, Pepe. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tienes deudas? ¿Has escuchado? ¿Tienes deudas? ¿Has escuchado? ¿Tienes deudas? ¿Has escuchado?